Ante todo, considere el inicio. Aquí, yo al menos, estoy absolutamente enamorado de One Piece. Para mí es una obra de arte, es la obra magna de la literatura, tanto occidental como oriental, y es, sin duda alguna, una obra que hace referencia en el futuro, incluso pasados varios siglos, una vez que finalice la obra magna de Eiichiro Oda. Creo que es una obra que se entiende bien, creo que es una obra que yo mismo entiendo, que toda persona que tenga una mínima capacidad de lectura entiende perfectamente de qué trata. No es una historia de piratas, es una historia que va mucho más allá de la propia piratería y de que el propio personaje quiera conseguir, o su logro final, vamos a decir, como se dice ya desde el primer capítulo, sea conseguir el One Piece. Estamos hablando de algo que abarca muchas diferentes partes de un espectro. Y dentro de esto, más allá de la propia aventura, más allá de los combates, más allá de las peleas, más allá de tener que derrotar a villano A, B, C, D, más allá de una serie de personajes que te van introduciendo de diferentes maneras y que vas viendo cuáles son sus diferentes peculiaridades y motivaciones, sin duda alguna, One Piece es una obra, tanto el manga como el anime, político. Y para ello os dejo muy claro, aquí arriba, ahora mismo, lo que se entiende por política o político en Wikipedia. Aquí mismo veréis que se dice que es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. También, importante esto, es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Si nos vamos a la propia Real Academia Española, os lo pongo ahora mismo por aquí también, hay 12 definiciones de qué es político o política. Por supuesto, una de ellas es que es una persona perteneciente o relativo a la política, a la doctrina política o a la actividad política. Veréis alguna cosa curiosa también, como que es cortés, urbano, cortés con frialdad y reserva, dicho una persona que interviene en cosas de, obviamente, del gobierno y del negocio de los estados, pero también, una vez más, nos aparece arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados o a las propias actividades de quienes rigen o aspiran a regir asuntos públicos, así como actividades del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, voto o de cualquier otro modo. Y la 11 y la 12, si os fijáis, arte o traza que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. U orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Obviamente, los que hayáis visto anime, los que hayáis leído la obra, el propio manga, con estas ya definiciones ya os debería quedar claro que One Piece es un anime puramente político, más allá de que tiene una estructura de un clásico shonen, de hecho se publica en la propia revista de la Shonen Jump, sí que trata una serie de temas, cuestiones y circunstancias que abordan toda una sociedad, todo el mundo de One Piece en este caso. No voy a entrar obviamente en toda la política que existe en One Piece, para eso os dejo por aquí una serie de blogs y una serie de opiniones que ya en publicaciones del año 2020 como esta que veis aquí, One Piece Personal Political Themes in Eiichiro Oda Magnum Opus y este otro, One Piece y el anarquismo, análisis político, ya es del año 2020, desde luego había mucha gente que tenía claro que sí, que One Piece es un anime político, pero es un manga político, pero esta semana se ha desatado una cierta polémica porque de repente han entrado una serie de personas, supuestos entendidos también del manga y de anime, estoy hablando de todo tipo de cosas, youtubers, tiktokers, personas que les gusta opinar, todo luego os podemos decir que nos hablan de que no mezclemos, que One Piece, esta obra, el manga y el anime, nada tiene que ver con la política, pero si veis las definiciones anteriores, ya hemos dicho, está claro, y si conocéis la obra, vamos con unos pequeñitos ejemplos ahora mismo. Porque yo me quiero centrar sobre todo en que One Piece es político y científico o geológico, como bien decimos en el título, pero unas pequeñas trazas de la política que existe en One Piece. Empezando con que podemos hacer varias divisiones en grupos. Primero tenemos obviamente al propio Luffy, Mugiwaras y muchas otras personas que han optado por la piratería, que han optado en este caso por una forma política o apolítica que es el anarquismo. Y es que al final ellos simple y llanamente quieren ir navegando a lo largo del mundo, descubriendo una serie de cosas muy diferentes unos piratas de otros, porque hay varios que, como veis en la obra, vamos a decir que son piratas buenos, entre comillas, como los propios protagonistas, que ni ellos mismos se definen que están haciendo el bien, y eso que les estamos viendo, liberar territorios, obviamente luchar contra una serie de injusticias,
liberar a una compañera que quieren asesinar, varias trazas de bondad en ellos, vamos a decir, pero hay otros piratas, como por ejemplo Eustace Kid, que simple y llanamente tiene mayor cantidad, en un momento determinado, mayor cantidad de recompensa en la isla Sabaody, porque Kid no le importa matar civiles cuando está peleando contra otras personas, contra el gobierno mundial u otra serie de piratas, por ejemplo. En este sentido, los piratas vienen a representar la libertad de diferentes rangos. Estamos viendo muchos piratas buenos y muchos piratas malos, pero simple y llanamente ser pirata en la situación del mundo de One Piece no es de buenas personas, aparentemente. Por otro lado, tenemos el gobierno mundial, que claramente es el gobierno, junto con los teorrubitos y Mary Joyce, que gobierna obviamente a lo largo del mundo, que instaura una serie de leyes e imparte orden y justicia a lo largo de todo el planeta de One Piece. Y dentro del gobierno mundial también tenemos ejemplos de, obviamente, casos clarísimamente de corrupción, como ya vimos en unos primeros arcos con Morgan, podemos decir, o como estamos viendo la figura ahora mismo de Akainu, que entiende una justicia diferente, donde los piratas deben morir, o simple y llanamente toda persona que vaya contra el gobierno mundial debemos acabar con su existencia. Y luego tenemos otras personas como Garp, que entienden que hay que dar una serie de correctivos. Dentro del propio gobierno mundial ya tenemos pensamientos e ideas diferentes. Pero es en la cima de este gobierno mundial, en el caso de Mary Joyce, cuando supuestamente hay 20 familias o 19 familias que se sientan alrededor de un trono que está vacío, donde durante Reverie se toman una serie de decisiones que afectan al global del planeta y, por supuesto, a las personas que viven a lo largo del mundo One Piece. La sorpresa viene cuando ninguno de estos realmente, excepto Nefertari Cobra, posteriormente sabe que hay un rey por encima de todos, la figura de Imusama, que también se dedica a impartir justicia. Y todo lo que estamos viendo de momento por parte de Imusama es absoluta crueldad, hasta el punto de que si es necesario destruir una población completa, como pasó con Lulusia, no duda en hacerlo. Por eso en el gobierno mundial vamos a decir que se rigen por una serie de obligaciones, pero hay diferentes personas dentro de este gobierno mundial que tienen espectros, vamos a decir, más beligerantes o espectros más bondadosos. Luego tenemos, como no, el propio ejército revolucionario, que como bien viene a decir la palabra, es una propia revolución, es una propia armada, vamos a decir, que lucha y se opone directamente al gobierno mundial, liberando una serie de pueblos o regiones que han sido tomadas por parte del gobierno mundial, en este caso, de las partes más corruptas, podemos decir. Tampoco es que tengamos mucha más información de Dragon y el ejército revolucionario, porque la verdad que la obra está todavía por descubrir bastante. Y como decía, dentro del propio gobierno mundial tenemos también la figura de los propios Tenryubitos, una serie de nobles a los que no se puede ni siquiera llegar a tocar, con la clara consecuencia de que si les tocas, les interrumpes o no cumples sus satisfacciones, simple y llanamente te ejecutan. De hecho, recuerdo un elemento clave que en la obra ya llevamos mucho tiempo que pasa desapercibido. Los propios Mugiwaras están enfrentados al gobierno mundial no ya solo desde que liberaron a Robin quemando la bandera en Enies Lobby, sino desde el momento en el que Luffy, durante la subasta de la isla Sabaody, le golpeó y le dio un puñetazo a uno de los Tenryubitos, a Saint Carlos en este caso. De hecho, ya veis que les tratan como de santos a los propios Tenryubitos, es decir, están por encima de. Y como veis aquí en esta imagen que os dejo también, como bien se menciona a veces, claro, es que los propios Tenryubitos tienen una idea de que son dioses y culpan a otras personas de no haber nacido como nobles. Y estos también participan en el propio Reverie y participan en la vida y en todos los diferentes sucesos que ocurren en el mundo de One Piece. Incluso el propio gobierno mundial, por recalcar una vez más, tiene una figura que son piratas reconvertidos o que trabajan para ellos, que en el momento en el que ven que ya no es necesario, en el momento en el que hay un cambio pequeñito de régimen, cuando a Akainu se le cruza, de repente se acaban los 7 caballeros del mar, se acaban los Shichibukais y vuelven a ir a por ellos. Esto claramente es un cambio de idea, un cambio de pensamiento, y los que ya eran aliados de repente vuelven a ser enemigos. Son los pequeños matices, los pequeños cambios y circunstancias que vemos a lo largo de la obra de One Piece lo que hace que la acción se vaya dinamizando. No solo lo que hacen los propios protagonistas, sino que hay un mundo vivo alrededor con una serie de consecuencias e instrucciones políticas en todo momento, decisiones de personas que vemos
en altos rangos, incluso en el rango más alto, como es el caso de Imusama, que todas sus voluntades deben cumplirse. Si no, hay consecuencias muy claras, que se lo digan a Saint Saturn, si no. Y ahora entramos en lo importante. No solo es político, porque también es político y es científico. Dentro de lo científico hay poco de geológico, pero la propia política, las propias decisiones, los propios actos y lo que quieren conseguir algunos personajes en la obra condicionan la propia tecnología que vemos a lo largo del mundo de One Piece. Y esto lo vemos claramente en las antiguas figuras de Mats, Vegapunk, Caesar Clown, Judge y el propio Queen, sí, una de las manos derechas de Kaido, el Brachiosaurio en este caso, que todos son científicos que en un momento determinado eran ellos a su aire, la ciencia por la ciencia, anarquismo puro y duro, quería investigar porque era lo que querían, pero una vez se extinguió Mats, cada uno se fue un poquito a su aire, básicamente. Tenemos Vegapunk, que es una persona absolutamente controlada por el gobierno mundial, aunque tiene una idea como es lo de la propia energía, lo de la Mother Flame, vamos a decir, un trabajo inicial que desgraciadamente no llega a terminar Vegapunk, que eso está oculto del gobierno, pero vemos varias pruebas que hace Vegapunk para el gobierno, entre ellas el propio Bartholomew Kuma y los propios pacifistas, así como también los propios serafines, que son los antiguos Shichibukais retransformados, o bueno, robots del modelo de los antiguos Shichibukais retransformados para utilizarlos como armas para uso del gobierno mundial. Tenemos el caso de Queen, que se lleva básicamente su tecnología para apoyar a Kaido en su lucha en Wano, para poder seguir siendo el regente máximo de Wano, olvidaos del Shogun porque no pintaba nada, y para ayudarle en su búsqueda del One Piece. El propio Caesar Clown, que en un momento determinado trabajaba para el gobierno y luego de repente salía con uno de los Ichibukais, con Don Quijote o Flamenco, para crear las Smiles, para crear frutas artificiales que en última instancia llegaban al propio Kaido. Es decir, vemos una cadena de montaje y seguimiento muy clara desde Caesar Clown, Don Quijote o Flamenco y Kaido en último momento para hacerse con el ejército más fuerte del mundo a través de comer las frutas del diablo artificiales. Y por supuesto, Judge, el propio padre de Sanji, que una vez se extingue Mats, con la tecnología se crea el propio reino de Yerma y se propone el mismo como un regente con el Yerma 66, que es un reino móvil que se va moviendo a lo largo de toda la obra. Y tenemos algunas cosas curiosas, como esta que os pongo aquí, que el propio Vegapunk todavía en ciertos momentos entendía, como en el caso de Kuma, que pese a trabajar con el gobierno mundial, tenía que seguir haciendo cosas por el nombre de la ciencia. Sí que vemos personalidades a lo largo de la obra que siguen teniendo un cierto, no ya conocimiento, sino un cierto sesgo científico en el sentido de no necesito que nadie me pague, que nadie me financie para poder hacer una serie de descubrimientos científicos. Pero mayormente, todos los experimentos de Vegapunk, todos los que vemos en la obra, están financiados y sustentados por el gobierno mundial. En el momento en que el gobierno mundial ve que ya Vegapunk no es necesario porque tiene a Saturn supuestamente también científico, pues directamente lo eliminan. Por supuesto, lo geológico ya hemos hablado muchas veces a lo largo del canal, pero bueno, os recuerdo una vez más que el propio Vegapunk en el arco de Egghead hablaba de que el mundo próximamente se verá sumergido bajo el nivel del mar. Esto ya mezclamos mucho con la propia geología. Una pena que aquí no se haya metido bastante con esto el propio autor, el propio Ichiro Oda, pero una vez más recalcamos que parece ser, por lo que vemos en estas viñetas, que hubo un tiempo en el que había ciudades por debajo del nivel del mar actual en la obra del propio One Piece, y Vegapunk nos dice que seguirá aumentando esto. De hecho, cuando el propio Musama destruye Lulusia, se habla de que ha habido un aumento del nivel del mar de 1 metro a lo largo de todo el planeta. Y más geológico eso, pocas cosas. Ya no solo geológico, sino otra serie de ciencias se van tocando, pero una de las que más nos gusta, astronomía. Si reparáis una vez más en los nombres que se han ido dando a lo largo de la obra, propio Luffy, propio Nika es el dios del sol, tenéis a todos los del Goroshi, que son al final Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y luego las armas ancestrales, Urano, Plutón, Poseidón, y la propia Tierra, que parece ser que Imu vendría a representar la Tierra. Incluso Barba Negra viene a representar un agujero negro. Es más, Vegapunk, por lo que veíamos en Egghead hacia el final, él mismo quería descubrir una serie de energía que decía que el mundo estaba repleto de una energía que era algo así como invisible, y él quería poder trabajar esa energía para erradicar los conflictos del mundo. Es decir, dentro de que trabajaba para el gobierno mundial, todavía tenía pensamientos y ramas de beneficio de cara a la completa
humanidad. Heavy que llega a decir Vegapunk es que le encantaría poder dejar esa energía gratis y que fuera al alcance de todo el mundo. Esto sonará mucho con respecto a algunos científicos que hemos tenido a lo largo de nuestra realidad, como el propio Tesla, que también quería que la propia electricidad fuera para todo el mundo, que fuera gratuita. Y no me quiero olvidar, al final, en última instancia, que si no se hace esto todo muy largo, creo que os he dejado bastantes ejemplos, bastante claros, pero por si acaso necesitéis más cosas, imagino que sabréis que a lo largo de la obra hay diferentes piratas que se ha utilizado casi sus nombres reales, por supuesto, Barba Blanca, Barba Negra, Jewelry Bonnie, el propio Drake, el propio Keith o incluso el propio Rorronoa Zorro. Y uno de estos más importantes es que Ichiro Oda al final se baja en personajes que viven en nuestro mundo de verdad para hacer sus diseños, que sepáis que, por ejemplo, no es ninguna cosa rara que los 5 mayores, que las 5 personas que dirigen el Gorosei se parezcan a algunos pensadores y algunos líderes políticos que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Entre ellos, claramente están el propio Gandhi, el propio dictador japonés Hideki Toyo, el propio Mikhail Gorbachev, políticos japoneses como Itagaki Taisuke y también activistas rusos como el propio Karl Marx. O sea, al final en la obra vamos viendo claramente. También se dice que uno de estos también se parece a Abraham Lincoln, con lo cual ha tenido muy claro que estas figuras políticas debían de estar representadas mediante la figura del Gorosei, que son uno de los máximos poderes, uno de los máximos mandatarios dentro del gobierno mundial. Con lo cual, sí, One Piece es una obra política. De hecho, hoy en día, incluso algunos están cogiendo la bandera para montar una pequeña revolución, como estamos viendo en Indonesia. No creo que eso sea el objetivo tampoco de la obra, ni mucho menos. No creo que Ichiro Oda haya creado esta obra precisamente para hacer una revolución mundial, sino simple y llanamente para reflejar sus diferentes pensamientos, sus diferentes ideas y, sobre todo, y lo más importante, entretener, pero entretener dentro de la propia comprensión que tenemos que tener ahora de ver esta obra, porque poco importa que tú puedas estar del lado de los piratas, de los revolucionarios, de los terroristas o del gobierno mundial. Lo importante es que entiendas cuáles son cada una de sus diferentes circunstancias y cuáles son cada uno de sus diferentes objetivos. Porque sí, todavía no conocemos cuál es el sueño de Luffy. En primera instancia se nos dice que es el rey de los piratas. Luego queda un poquito la duda. Hay gente que habla de que conseguir la máxima libertad. Hay gente que habla de crear un banquete con todas las personas del mundo. Y que más político que el propio protagonista de la obra quiere hacer finalmente un cambio de orden en el sentido positivo de hacer un banquete con todas las personas que he ido conociendo a lo largo de la obra, tanto amigos como enemigos. Incluso si quisiera todo lo contrario, incluso si el propio Luffy al final quisiera ser un rey que ocupase el trono vacío una vez vencido a Imu, eso también sería una maniobra política, porque a partir de ese momento tendrían que empezar a tomar decisiones que van a cambiar y alterar la vida de muchas personas que viven a lo largo de la obra. Nadie, y repito, nadie a lo largo de todos los capítulos que existen ahora mismo en el manga One Piece, 1158, no hemos visto a ninguna persona que esté fuera de este orden, que esté fuera de la influencia de todos los eventos que suceden a nivel de la obra. Lo hemos visto claramente. Todo va cambiando en base a los sucesos que van ocurriendo y cambia tanto por arriba como para abajo, desde las altas instancias con Imu-sama hasta las personas que tenemos abajo, los propios ciudadanos a pie que viven a lo largo de la obra de One Piece. Y sí, también les afecta a nivel científico, como ya hemos visto, y geológico, como ya hemos comentado en tantas ocasiones. Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Es One Piece un anime político o no es político? Otra cosa es que tenga influencia política, que por suerte, o no sé si por suerte o no por suerte, pero actualmente no la tiene. O no vemos ningún ejemplo donde la tenga.